Y si te dijera que tus riñones pueden estar fallando ahora mismo y tú ni cuenta te das, la enfermedad renal silenciosa no empieza con dolor. Empieza con señales sutiles que casi todo el mundo ignora. Hinchazón, cansancio, cambios en la orina, son señales de riñones débiles y verdaderos síntomas antes de que aparezca el dolor. La insuficiencia renal temprana se instala en silencio. Mientras tú crees que todo está normal, hoy vas a descubrir cómo proteger los riñones naturalmente antes de que sea demasiado tarde. Los riñones son como dos guardianes silenciosos que trabajan tras bambalina, sin aplausos, sin descanso y curiosamente sin quejarse. Mientras la persona vive el día a las carreras, resolviendo pendientes y pensando en la siguiente tarea, ellos están ahí filtrando toxinas de la sangre, equilibrando líquidos y ayudando a mantener todo en orden. Cuando alguien empieza a presentar señales de riñones débiles, casi nunca lo nota de inmediato, porque la enfermedad renal silenciosa actúa despacio, casi a escondidas. Por eso entender cómo funcionan no es exageración, es inteligencia preventiva. Quien ignora este conocimiento puede terminar enfrentando una insuficiencia renal temprana sin siquiera haber notado los síntomas antes del dolor. Y entonces, cuando se da cuenta, ya perdió tiempo valioso además de limpiar la sangre como un filtro de alta precisión. Los riñones también controlan la presión arterial. Sí, existe una relación directa entre riñones y presión que mucha gente descubre demasiado tarde. Ajustan el volumen de líquidos en el cuerpo y producen hormonas esenciales, como la eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Cuando algo empieza a fallar en este sistema, el cuerpo manda pequeñas alertas. Pero como la enfermedad renal silenciosa no suele causar dolor al principio, las señales de riñones débiles pasan desapercibidas. Por eso comprender cómo proteger los riñones naturalmente debería ser tan común como cepillarse los dientes. Pequeñas decisiones diarias moldean el futuro de estos órganos, y casi nadie habla de esto con claridad. Ann piensa en los riñones como un sistema de tratamiento de agua que nunca se apaga. Si la persona se pasa con la sal, descuida la hidratación o vive a base de antiinflamatorios, ese sistema empieza a sobrecargarse. Al principio aparecen síntomas antes del dolor, señales discretas que la mayoría atribuye al cansancio o a la edad. Pero la insuficiencia renal temprana no aparece de un día para otro. Se construye en silencio, y es justo ahí donde está el peligro de la enfermedad renal silenciosa. Ahora pon atención, porque tal vez ya estás ignorando una de esas señales. En hinchazón en los pies y tobillos empieza discreta. Al final del día la persona se quita los zapatos y nota que los pies están más hinchados de lo normal. La media deja marca, el tobillo se ve más voluminoso y alguien comenta, seguro es el calor. Pero no siempre es solo eso. Entre las señales de riñones débiles, la hinchazón persistente es una de las más comunes y también de las más subestimadas. Cuando los riñones no filtran adecuadamente, ocurre retención de líquidos y el cuerpo empieza a mandar pequeños avisos. La enfermedad renal silenciosa no grita, susurran claro que el calor y pasar muchas horas de pie también causan hinchazón. Pero hay una diferencia sutil. Cuando es algo pasajero, mejora al elevar las piernas o después de una buena noche de sueño. Sin embargo, cuando se está formando una insuficiencia renal temprana, la hinchazón tiende a ser frecuente, recurrente y progresiva. La marca de la media se vuelve más evidente, los zapatos aprietan más que antes, y la persona empieza a pensar que subió de peso sin razón aparente. Esos son síntomas antes del dolor. Señales que aparecen antes de cualquier molestia más seria, y es justo en esta etapa cuando aprender cómo proteger los riñones naturalmente marca toda la diferencia. Un ejemplo sencillo: si alguien nota que la hinchazón aparece todos los días, puede empezar reduciendo la sal escondida en los alimentos procesados, leyendo las etiquetas con atención y equilibrando la hidratación N, menos N y en exceso, ni demasiado poca. También puede observar si la hinchazón es simétrica en ambos pies, algo común cuando hay retención sistémica. El cuerpo siempre deja pistas.
¿Te pasa esto al final del día? Porque si la respuesta es sí, tal vez no sea solo cansancio. Y hay otra señal todavía más reveladora que muchísimas personas ignoran por completo: orina. Espumosa persistente. Puede que al principio hasta te parezca curioso. Observas la orina en el inodoro y notas espuma. ¿Seguro es por la fuerza del chorro?, piensas. Y sí, una espuma ocasional puede pasar, pero cuando se vuelve frecuente, espesa y persistente, estamos frente a una de las señales de riñones débiles más ignoradas. La enfermedad renal silenciosa suele manifestarse así, de forma discreta, casi trivial. La presencia constante de espuma puede indicar pérdida de proteína en la orina, algo que no debería estar ocurriendo. Son síntomas antes del dolor y por eso pasan desapercibidos, aun cuando hay pérdida de proteína. El riñón está permitiendo que estructuras importantes se escapen por el filtro. Es como si un colador empezara a dejar pasar lo que debería retener. En el contexto de una posible insuficiencia renal temprana, esta alteración puede ser una de las primeras alertas clínicas. La diferencia entre espuma ocasional y señal de alerta está en la frecuencia. Si ocurre de vez en cuando, no hay problema, pero si es constante, prácticamente diaria, es momento de investigarlo y entender cómo proteger los riñones de forma natural. Empieza, antes que nada, por aprender a observar el propio cuerpo sin pena ni incomodidad. Una acción práctica muy sencilla. Durante algunos días, observa el patrón de tu orina con atención en -C olor, presencia de espuma persistente. Si la espuma se mantiene durante varios días seguidos, vale la pena solicitar un examen general de orina EGO, algo accesible y objetivo. Ignorar este detalle puede ser como ignorar una luz encendida en el tablero del coche. Pequeñas señales hoy evitan grandes problemas mañana. Y curiosamente, muchas veces quien presenta este síntoma también empieza a sentir algo todavía más engañoso. Un cansancio que parece no tener explicación. Un cansancio constante, sin explicación al principio, parece algo normal. La persona se despierta cansada, aunque haya dormido 7 u 8 horas. A lo largo del día siente el cuerpo pesado, la mente lenta y una falta de energía que no se justifica. Debe ser estrés, piensa, pero no siempre lo es. Entre las señales de riñones débiles, el cansancio persistente es uno de los síntomas más comunes y también de los más ignorados. La enfermedad renal silenciosa afecta la producción de eritropoyetina, una hormona clave para formar glóbulos rojos. Cuando eso ocurre, puede aparecer anemia, y ahí comienzan los síntomas antes del dolor, aun cuando hay una insuficiencia renal temprana en desarrollo. La sangre puede transportar menos oxígeno del necesario. El resultado es una sensación constante de agotamiento, dificultad para concentrarse e incluso mareos leves. No es un cansancio normal después de un día pesado, es una fatiga que no mejora ni con descanso. Y como no hay dolor evidente, muchas personas lo minimizan. Comprender cómo proteger los riñones de forma natural también implica prestar atención a este tipo de señales silenciosas que el cuerpo envía antes de que el problema avance a una. Medida práctica es observar la frecuencia y la intensidad de ese cansancio. Si se vuelve diario, desproporcionado o viene acompañado de palidez y falta de aire, al hacer pequeños esfuerzos, vale la pena solicitar estudios básicos de sangre para revisar hemoglobina y función renal. Ignorar esta señal puede retrasar un diagnóstico importante, porque cuando el cuerpo empieza a perder energía sin razón clara, muchas veces no es solo agotamiento, puede ser una advertencia interna que todavía está a tiempo de corregirse. Al despertarse varias veces para orinar, empiezas a notar que el sueño ya no es continuo como antes. Te despiertas 1, 2, a veces hasta 3 veces durante la noche para orinar. Al principio le echas la culpa a la edad, sobre todo después de los 40, pero entre las señales de riñones débiles, este es quizá el más ignorado de todos. La enfermedad renal silenciosa puede alterar la capacidad de los riñones para concentrar la orina, haciendo que el cuerpo elimine más líquido durante la madrugada. Son síntomas antes del dolor, discretos, pero insistentes. A mucha gente asocia automáticamente este síntoma solo con la próstata, especialmente en el caso de los hombres. Pero no siempre es tan simple.
Cuando existe una posible insuficiencia renal temprana, los riñones pierden parte de su eficiencia en la regulación de líquidos, y el organismo intenta compensar eliminando mayor volumen por la noche. El detalle está en la frecuencia y en el cambio de patrón. Si antes dormías toda la noche y ahora te despiertas repetidamente, es una señal que merece atención. Entender cómo proteger los riñones de forma natural incluye prestar atención a estas alteraciones sutiles aún. Ejemplo práctico: observa durante una semana tu patrón nocturno. ¿Estás bebiendo líquidos en exceso por la noche o tus hábitos siguen igual y aún así el despertar se repite? El sueño fragmentado, además de afectar tu energía, puede ser un indicio de que algo interno está pidiendo atención. Ignorar este punto puede permitir que la enfermedad renal silenciosa avance sin hacer ruido. Y curiosamente, quien empieza a notar este síntoma, muchas veces también percibe cambios en la piel, algo que parece desconectado, pero no lo está. Picazón en la piel. Sin causa clara, empiezas a notar una picazón insistente, sobre todo por la noche. No hay ninguna picadura visible, no cambiaste el jabón, no modificaste el detergente, y aún así, la piel molesta. Entre las señales de riñones débiles, este es uno de los más inesperados. La enfermedad renal silenciosa puede provocar acumulación de toxinas en la sangre cuando la filtración no es eficiente. Estas sustancias circulan por el cuerpo y pueden manifestarse como piel seca persistente y picazón inexplicable. Son síntomas antes del dolor, de esos que casi nadie relaciona con los riñones cuando existe una posible insuficiencia renal temprana. El cuerpo empieza a mostrar señales fuera de lugar. Obvio, la persona puede pensar que se trata solo de resequedad común, especialmente en días fríos, pero hay una diferencia. A la picazón relacionada con sobrecarga renal tiende a ser más constante, muchas veces peor por la noche, y no siempre mejora únicamente con crema hidratante. Entender cómo proteger los riñones de forma natural implica ver el cuerpo como un sistema integrado. Lo que ocurre en la sangre puede reflejarse en la piel. Un movimiento inteligente sería observar patrones. La picazón viene acompañada de otros signos, como cansancio o cambios en la orina. La piel presenta solo resequedad o hay una sensación interna de irritación. Mantener una buena hidratación, reducir el exceso de sal y evitar la sobrecarga de medicamentos ya son pasos iniciales. Ignorar estas alertas permite que la enfermedad renal silenciosa avance sin hacer ruido. Y curiosamente, muchas veces, junto con la picazón, aparece otra señal todavía más directa. Cambios en la presión arterial. Difícil de controlar. Empiezas a notar que la presión ya no se mantiene estable como antes. Incluso tomando medicamento, incluso intentando cuidarte, los números insisten en subir. Entre las señales de riñones débiles, este es uno de los más peligrosos, porque crea un ciclo silencioso. La enfermedad renal silenciosa puede tanto ser causada por la hipertensión como empeorarla. Los riñones regulan el volumen de líquidos y participan directamente en el control de la presión. Cuando no funcionan bien, el equilibrio se pierde, y muchas veces estos son síntomas antes del dolor. Existe una relación directa entre riñones y presión arterial, aunque pocos lo expliquen con claridad. Cuando hay una posible insuficiencia renal temprana, el cuerpo puede retener más sodio y líquidos, elevando la presión incluso con tratamiento. La persona empieza a cambiar de medicamento, aumentar la dosis, y aún así, los valores fluctúan. Es en ese momento cuando investigar la función renal deja de ser opcional y se vuelve estratégico. Entender cómo proteger los riñones de forma natural incluye controlar la sal invisible, la que está en los ultraprocesados, embutidos y salsas preparadas. Un paso práctico es medir la presión en casa durante algunos días y observar patrones, anotando horarios y cifras. Reducir alimentos industrializados, priorizar comida real y mantener una hidratación equilibrada son acciones concretas. Sí, aún así, la presión sigue siendo difícil de controlar. Estudios como creatinina y tasa de filtración glomerular se vuelven fundamentales. Ignorar esta conexión puede permitir que la enfermedad renal silenciosa avance sin ser detectada. Y todavía hay una última señal que suele aparecer en el día a día, justo frente a los ojos.
literalmente en cambio en el color, o el olor de la orina la miras si notas que algo cambió. La orina está muy oscura, incluso sin haber pasado horas sin tomar agua, o está demasiado clara de forma constante, casi transparente todo el tiempo. A veces aparece un olor más fuerte, inusual, diferente al patrón habitual. Entre las señales de riñones débiles, este es uno de los más visibles, literalmente. La enfermedad renal silenciosa suele alterar las características urinarias antes de que aparezca cualquier dolor. Son síntomas antes del dolor, accesibles a la observación diaria, aun cuando existe una posible insuficiencia renal temprana. Los riñones pueden perder eficiencia en la concentración de la orina. Muy oscura puede indicar concentración excesiva o presencia de sustancias que no deberían estar ahí. Demasiado clara todo el tiempo puede señalar dificultad en la capacidad de concentración renal. Un olor fuerte y persistente también merece atención, sobre todo si viene acompañado de otros signos. Entender cómo proteger los riñones de forma natural incluye desarrollar el hábito sencillo de observar aquello que el cuerpo elimina. El cuerpo siempre deja pistas. El problema es que pocos prestan atención. Una acción práctica es monitorear durante algunos días el patrón de la orina en color, olor, frecuencia, cambios persistentes, especialmente cuando se asocian con hinchazón, cansancio o presión descontrolada. No deben ignorarse. La enfermedad renal silenciosa no comienza con dolor intenso, empieza con alteraciones sutiles y progresivas. Si identificaste 2 o más de estas señales, tu cuerpo está pidiendo atención. Y ahora surge la pregunta más importante: ¿qué hacer a partir de aquí? Si llegaste hasta aquí y reconociste algunas de estas señales de riñones débiles, la buena noticia es que todavía estás a tiempo de actuar. La enfermedad renal silenciosa puede avanzar lentamente, y precisamente por eso la intervención temprana marca toda la diferencia. El primer paso no es el pánico, es la claridad. Estudios simples como creatinina, tasa de filtración glomerular y examen general de orina ofrecen una imagen objetiva de la función renal. Ayudan a identificar una posible insuficiencia renal temprana, antes de que los síntomas, antes del dolor, se conviertan en algo más serio. Aquí, la información es poder. Después de los estudios vienen las decisiones prácticas. Reducir la sal no es solo quitar el salero de la mesa, es eliminar ultraprocesado, embutidos, sazonadores preparados y alimentos industrializados. Controlar el azúcar ayuda a evitar una sobrecarga metabólica que también impacta los riñones. Una hidratación equilibrada significa beber agua a lo largo del día, sin excesos y sin descuidos. Y sobre todo, evitar el uso frecuente de antiinflamatorios sin supervisión médica es una decisión estratégica. Entender cómo proteger los riñones de forma natural implica disciplina sencilla. Aplicada todos los días en la prevención es más poderosa que cualquier tratamiento tardío. Quien actúa a tiempo mantiene el control de su salud y evita sorpresas desagradables en el futuro. Pequeños cambios repetidos diariamente crean una protección silenciosa contra la enfermedad renal silenciosa. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Y cuando la persona comprende esto, se da cuenta de que los riñones trabajan 24 horas al día por ella. Sin pedir nada a cambio, tus riñones trabajan 24 horas al día por ti. Nunca piden descanso, nunca se quejan, nunca avisan con escándalo. Mientras duermes, comes, trabajas y resuelves pendientes, ellos siguen filtrando, equilibrando, regulando. La enfermedad renal silenciosa es traicionera precisamente porque respeta el silencio de estos órganos. Las señales de riñones débiles aparecen de forma sutil, casi educada. Son síntomas antes del dolor, pequeñas alertas que pasan desapercibidas en la rutina acelerada del día a día. Tal vez estás viendo esto porque ya notaste algo extraño, una hinchazón que antes no era normal, un cansancio que no se va, un cambio en la orina que llamó tu atención. Nada parece grave por separado, pero el conjunto empieza a inquietar. Así es como la insuficiencia renal temprana suele insinuarse, no con un susto, sino con una secuencia de pequeñas señales. Y entender cómo proteger los riñones de forma natural es un acto de responsabilidad contigo mismo. No una exageración en la verdad, es simple. Quien escucha su cuerpo a tiempo evita decisiones difíciles más adelante. La enfermedad renal silenciosa no tiene que ser el destino
destino inevitable de nadie. Cuando prestas atención a los síntomas antes del dolor y actúas con inteligencia, tomas el control de tu propia salud. Y eso lo cambia todo. Porque ahora que sabes identificar las señales de riñones débiles, la pregunta deja de ser, ¿será algo grave? Y pasa a ser, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? Ahora respóndeme con sinceridad, ¿cuántas de estas señales de riñones débiles estabas ignorando? La enfermedad renal silenciosa no avisa 2 veces, da síntomas antes del dolor y espera que tú los notes. Si identificaste 2 o más señales, no es coincidencia. Puede ser el inicio de una insuficiencia renal temprana pidiendo atención. Y la decisión que tomes hoy puede cambiar por completo tu futuro. ¿Vas a seguir tratando solo las consecuencias? ¿O vas a actuar sobre la causa? ¿Vas a esperar a que aparezca el dolor? ¿O vas a aprender cómo proteger los riñones de forma natural mientras todavía estás a tiempo? Pequeños cambios, estudios simples y conciencia diaria son actitudes que separan la prevención del arrepentimiento. La salud no se construye a partir del susto, se construye con constancia. Si este contenido te abrió los ojos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí aprendes a identificar las señales antes de que se conviertan en problemas. Y ahora quiero saber, ¿cuál de estas señales fue la que más te llamó la atención? Cuéntamelo en los comentarios, porque el verdadero cambio empieza con conciencia.